¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva propuesta de Conclusión TV, como siempre por el diario digital Conclusión. En el día de hoy hemos traído una temática importante que venimos trabajando, que venimos complejizando el debate desde el diario digital, que tiene que ver con el conflicto israelí-palestino, con lo último que se ha sucedido en la Franja de Gaza, donde hemos visto y contemplado azarosamente, ¿no? Para algunos y no tanto para otros, esto del cerco mediático, lo que poco se ha podido observar del bombardeo a una zona de Franja de Gaza en Palestina, salvo las redes sociales que rompen cercos permanentemente. Vimos en los medios de comunicación generalmente dominantes muy poca información de lo que sucede. Por eso hoy hemos creído conveniente poder molestar a Jaldía. Ella es una de las tantas mujeres en la diáspora, ¿no?, que ha generado Palestina, hombres y mujeres en esa diáspora importante. La voy a presentar, me dijo, elegí, después bueno, veremos en el Zócalo qué va a aparecer, pero es una activista palestina del movimiento de la Ruta Alternativa Revolucionaria Palestina, Mazar Baril, movimiento de mujeres palestinas, Al-Karama, bueno, y también de la red de defensa de presos palestinos, Samidun. Bueno, todo esto seguramente para poder presentar la Jaldía. Ante todo agradecerte por tu tiempo, por esta necesidad imperiosa de comunicar, ¿no?, lo que sucede y lo que viene padeciendo el pueblo palestino a lo largo y ancho del mundo. Y bueno, ante todo saludarte y agradecerte, Jaldía, por este tiempo. Muchas gracias a vosotros también por esa alternativa, por esa información alternativa. Como has comentado, los medios oficiales no suelen hablar sobre Palestina y las vulneraciones de derechos del pueblo palestino, y gracias a los medios alternativos como el vuestro esfuerzo es cómo podemos llegar a la gente y hacer llegar la información correcta. Sin duda, sin duda. Es extenso, ¿no? No creo que nos pueda alcanzar con una sola emisión, ¿no? Si bien siempre vamos avanzando e intentando, no sé si la palabra es hacer docencia, ¿sí?, tratar de mostrar la otra parte de la historia, en esto de que suele escribirse la misma con aquellos que ganan, ¿no?, con esa pluma dominante que me gusta decir y llamar. ¿Cómo podemos situarnos en esto nuevamente, en este nuevo avance del Estado de Israel, pero ya belicoso, con bombardeos donde se han perdido muchas vidas? Siempre contamos muchísimas vidas de niños, de niñas, de mujeres. Consideramos que esto no es en vano, que no es azaroso, pero bueno, me ha llegado la información que ha estado días antes, ¿no?, en lo que es en Gaza, y después me imagino el dolor, la incertidumbre que te puede haber atravesado, que atraviesa los días de toda mujer u hombre palestino. Pero contanos un poquito cómo podemos entender lo que ha sucedido en Franja de Gaza los últimos días, donde nuevamente el derramamiento de sangre se ha contado a borbotones, ¿no? Muchas gracias. En realidad lo que hacemos y lo que hacéis vosotros es una labor muy importante de información y concienciación. Como dije antes, es difícil que la información sobre Palestina llegue a todo el mundo. Lo que llega es la propaganda sionista, la desinformación y el intento de lavado de imagen de Israel ante el mundo y ante la opinión pública en general. Lo que ha sucedido en Gaza en los últimos días viene sucediendo desde hace muchísimos años. Palestina lleva ocupada, colonizada desde el 48, cuando hablamos de Palestina. Hay que corregir terminología. En Palestina no hay un conflicto entre dos pueblos, en Palestina no hay un conflicto entre dos países por una frontera. Lo que hay en Palestina es una colonización de asentamientos, es una limpieza étnica que trata de hacer la entidad sionista desde hace casi 100 años y no lo han conseguido gracias a la resistencia del pueblo palestino a negarse a desaparecer. Quizás lo que ha pasado, mucha gente lo asimila con lo que ha pasado en las chicas, con Claro, claro. el borramiento de los pueblos indígenas, ¿no? Claro, tal los cual. pueblos indígenas, pero cuando pasó eso, hace muchos años, no había prensa, no había medios de comunicación como lo que tenemos hoy a nuestro alcance. Sin embargo, lo que viene ocurriendo en Palestina desde hace 100 años está todo documentado, y a veces no llega esa información, pero nuestra labor es poco a poco seguir insistiendo para que esa información llegue a la opinión pública, que la gente vea lo que ocurre de verdad y que haya conciencia de pueblos que apoyen la resistencia del pueblo palestino. El pueblo palestino se encuentra solo,
ante el mundo, ante una entidad militar criminal de las potencias más grandes que hay en el mundo en temas de armas y temas de tecnología armamentística, pero no se rinde, el pueblo sigue resistiendo. Lo que ha ocurrido en los últimos días en Gaza, como he dicho antes, viene ocurriendo en numeradas veces. Cada vez que hay elecciones israelíes, los candidatos al poder tienen que derramar la sangre palestina para ganarse los votos de sus votantes. Y eso nos dice mucho de la sociedad que han creado, una sociedad enferma, enfermiza, que no le importa que a pocos kilómetros de donde están ellos viviendo tranquilamente, en lugares donde había antes familias palestinas viviendo tranquilamente, se esté matando a niños, se esté bombardeando barrios enteros, hospitales, edificios de viviendas, y eso lo único que les importa son los cohetes que lanza la resistencia, y lo presentan ante el mundo como una forma de terrorismo. Y eso en sí es una contrariedad, porque el derecho internacional, el derecho natural del ser humano, recordemos que antes de que haya derecho internacional está el derecho humano, cómo pensamos como seres humanos, el derecho a defenderse. El pueblo palestino, cuando se defiende de un ataque semejante, de una colonización y un intento de limpieza étnica, lo llaman terrorismo y, sin embargo, se reconocen en todas las legislaciones de todos los países del mundo que los pueblos bajo ocupación tienen derecho a defenderse. Entonces, ¿en qué quedamos? Claro. Lo que ha ocurrido en Gaza también tiene que ver con lo que ocurre en el resto de Palestina. Estamos viendo en los últimos tiempos que hay una crisis interna dentro de lo que es la entidad sionista de ocupación. Llevan varias elecciones, 5 elecciones en 3 años. No hay conflictos internos entre ellos y por lo tanto lo pagan con los palestinos. Hemos visto que antes de atacar a Gaza ha habido unas redadas de detenciones a personas en Cisjordania, en concreto en Jenin, cuando han detenido a un líder de la Yihad Islámica, Bassem Sadi, pero también a otros militantes, a estudiantes. Hemos visto los últimos 2 días cómo el ejército sionista entró en Ramallah y ha atacado las sedes de las 6 organizaciones civiles que hay, que son los comités de salud de la mujer, la defensa del niño, Bisan, que es un centro de investigación, Ad-Damir, que es una organización de defensa de presos y presas políticos, los comités agrícolas palestinos. Son 7 organizaciones de la sociedad civil palestina donde han entrado en sus oficinas, donde han robado sus materiales, sus documentos que hay, y las han cerrado y las han tachado de organizaciones terroristas, cuando lo que están haciendo es trabajo de apoyar a la sociedad civil palestina. Anteriormente, Samidun, la red de defensa de presas y presos políticos, desde el mes de febrero del año pasado, también había sido declarada una organización terrorista, cuando lo que hace Samidun es hacer llegar la voz de las personas presas y presos políticos que están en las cárceles por defender los derechos de su pueblo y por defender su libertad. Por lo tanto, vemos cómo actúa Israel sobre el pueblo palestino en todo el territorio palestino. Vimos también los asesinatos en Jerusalén de jóvenes palestinos, por fin ha salido el informe de Amnistía Internacional de que Israel practica un régimen de apartheid. Sabemos que los palestinos y palestinas que viven en los territorios ocupados en el 48, lo que la comunidad internacional llama Israel, viven en una práctica, en un régimen de segregación racial, que eso está ocurriendo hoy en día en el siglo XXI y lo vemos y lo normalizamos como si no pasara nada, y por lo tanto pues el ataque al pueblo palestino es en todo el territorio de la Palestina ocupada. Los ataques a Gaza para ellos son más fáciles porque dentro de la franja de Gaza no hay colonos sionistas, por lo tanto pueden bombardear. Y eso para ellos es mucho más fácil. Pueden hacer un ataque corto de pocos días y luego pedir a su socio, la autoridad egipcia, para que intervenga para
conseguir un alto el fuego y por lo tanto la resistencia palestina no quiere más muertos, no quiere más bombardeos, no quiere castigar o que la población civil que vive en Gaza siga recibiendo más castigo aún del que ya vive bajo bloqueo, y al final son 3 días que lo que quieren, lo que han aprendido de los ataques del 2014 es que sus ataques no sean largos para no movilizar la opinión pública extranjera fuera de Palestina. Para tratar de que oficie también de represa, ¿no? Que no pueda desbordar la información y claramente quedar expuesto. Te hago una consulta antes de volver a lo que fue Gaza, para que puedas también decirme el número de víctimas y de heridos, porque claro, Israel me parece que, si no estoy equivocado, se ha hecho cargo del asesinato y de muerte de 5 criaturas, si no me equivoco, de 5 niños, pero en realidad el número es mucho más grande. Preguntarte en esta discusión que se arma, que busca generalmente también, como a veces lo llamamos aquí, empiojar el debate, que tiene que ver con el caer en el antisemitismo. Cuando hablamos, ¿no?, y analizamos de esto, y uno contrapartida dice que Palestina también, el palestino es un pueblo semita, digamos, y que el judaísmo no tiene que ver con este debate, porque de hecho hay judíos que están en contra, ¿no?, de la ocupación sionista en tierras palestinas. ¿Cómo podemos graficar esa parte? ¿Cómo podemos esquivarle? ¿O cómo podemos mejorar y complejizar ese debate cuando se lleva a ese territorio, Jalía? Bueno, Israel se está adueñando de la religión judía, de todas las personas judías del mundo, para hablar en su nombre como si representaran a todos, y en realidad solamente representan a los casi 6 millones que viven en Palestina, que colonizan Palestina. Hay muchas personas judías a nivel individual y organizaciones también judías antisionistas. Claro. El tema semitismo. El semitismo no pertenece a una religión, sino es una raíz lingüística, de la cual los árabes también somos semitas, claro. Todos los países árabes, por lo tanto los palestinos somos semitas. Claro. No son semitas las personas que vienen de Polonia, de Rusia, de Ucrania, aunque tengan la religión judía, porque la religión, lo que hay que explicarle a la gente, que uno no nace con una religión, o nace de padres que llevan una religión y que se la inculcan, o la adquiere porque le parece bien y le gusta, o también la acaba dejando porque ya no le convence, y por lo tanto la religión no es una etnia, no es una religión, es una religión, no es una nacionalidad. No podemos llamar pueblo judío cuando es una religión. Un pueblo tiene, aparte de una lengua en común, puede tener tradiciones, cultura, historia en común, y eso los judíos no lo tienen. Tienen en común solamente la religión. Pueden ser argentinos, polacos, rusos, peruanos, americanos, italianos, de cualquier, y no comparten entre sí más que solamente la claro. religión. En cambio, el pueblo palestino sí que comparte una historia de más de 7.000 años, no como dicen ellos que el judaísmo hace 3.000 o hace más de 2.000 años existió en Palestina. Es cierto que existió en Palestina, como el cristianismo. Claro. ¿Es que acaso los cristianos pueden pretender que Palestina es para ellos porque el cristianismo surgió, de hecho, en Palestina, después del judaísmo, y luego llegó el Islam? Son cosas que van pasando y van cambiando. Totalmente. Bueno, en esto que marcaste... El tema del... Sí. No, sí. Cerra, por favor. Preguntado sobre las víctimas. Sí. De este ataque en la Franja de Gaza. En realidad, la noticia que ha salido de que Israel se ha hecho cargo del asesinato de 5 niños en el campo de refugiados de Jabalia, pero porque ellos... En primer momento habían hecho, incluso habían fabricado unos vídeos diciendo que el ataque a este edificio familiar era un ataque por parte de la resistencia palestina, que era una equivocación, que un cohete de la resistencia se había caído. Luego se ha demostrado que esto es falso y fabricado, y al final han reconocido que sí que los habían bombardeado ellos, pero han bombardeado toda la Franja de Gaza. No se puede decir el total de las víctimas, claro. Hasta ahora son 49, pero siguen muriendo heridos, heridos graves en la Franja de Gaza, porque ha habido más de 300 heridos. Ha habido muchas casas destruidas por el bombardeo, hospitales, colegios, calles, infraestructura, encima de la situación que vive la Franja de Gaza bajo bloqueo desde hace más de 15 años, que impide
que se reconstruya esa parte de Palestina, que son 360 kilómetros cuadrados, porque impiden que entre el metal, el hierro, la madera para reconstrucción de la casa, el cemento, o entran las cosas con cuentagotas. Y por Claro. lo tanto, Si la asfixia, digamos, el plan sistemático de asfixiar al pueblo, ¿no? Para someterlo por completo en este gran gueto que se ha conformado en las tierras palestinas y que hace que claramente, ante tanta opresión, ¿no? El pueblo tenga que defenderse o generar autodefensa. ¿Ha habido también, considerás que ha sido un ataque de falsa bandera este último atentado que se vio a posterior del bombardeo en Franja de Gaza? como que de falsa bandera. Claro, un atentado que se dijo, bueno, que provenía de Palestina, pero generalmente Claro, podemos sí, o ver sea, cuando sucede eso que automáticamente se busca, digamos, como tratar de contraponer el bombardeo, ¿no? A un ataque supuestamente, llamémoslo terrorista, claro, como, es que ¿no? llevaban 4 días, o sea, llevaban 3 días bombardeando la Franja de Gaza y matando a civiles, y precisamente este ataque lo querían adjudicar a la resistencia palestina, decir que no, que ellos no habían sido. Pero bueno, aunque no hayan sido, ellos habían sido responsables de la matanza de otros civiles y otros niños Claro. en la Franja de Gaza. Recordemos que el primer ataque, cuando atacaron un piso donde estaba el líder de la yihad islámica, al-Jabari, habían matado a 5 personas más, entre ellas una niña, y luego seguidas de otros 5 niños más, otros adultos, y se querían desentender de este ataque, que al final pues se ha descubierto que no, que era falso el vídeo que ellos habían hecho diciendo que no, que esto había sido la resistencia, porque lo que pretenden desde el principio es hacer a la resistencia palestina perder su apoyo popular. Claro. Vimos en mayo del 2021 la intifada de la unidad, cuando todo el pueblo palestino, empezando por Jerusalén, cuando fue el intento, bueno, han desplazado a varias familias del barrio de Sheikh Jarrah y se levantó la gente en Jerusalén, pidieron ayuda a la resistencia a la Franja de Gaza, vinieron gente de muchas ciudades ocupadas en el 48, como es Haifa, Nazaret, Lod, Beerseba, para apoyar a la gente de Jerusalén. La resistencia en Gaza ha dado primero un aviso de que dejaran en paz a la gente de Jerusalén, porque también los colonos, con su intento de incursión en la explanada de las mezquitas en el mes de Ramadán, de molestar a la gente que iba a rezar, a los musulmanes en Jerusalén, dio un aviso y luego atacaron. Y hubo una unidad que no se veía desde hace mucho tiempo, porque Israel lo que pretendía y lo que venía intentando hacer desde el principio es dividir a la población palestina. Dividió geográficamente. Gaza está separada del resto de Palestina por el muro, por checkpoints, por controles militares, por valla. Es una zona como una cárcel al aire libre. Cisjordania está dividida en varias zonas donde no se puede ir de un sitio a otro sin cruzar un control militar israelí, donde el ejército o los soldados permiten o no permiten la entrada. La gente no puede llegar a Jerusalén. Los territorios del 48 no podemos ir nadie. Los palestinos de la diáspora estamos en muchos países del mundo, y cada grupo de la sociedad o de la población palestina tiene su problemática. Los de Gaza, su problema es el bloqueo, el agua, la electricidad, el material que no entra, la gente que no puede salir. En Cisjordania, el tema del trabajo, los viajes, el cruzar incluso para ir a trabajar o para ir a las universidades o al colegio, las incursiones del ejército, e incluso en las casas a altas horas de la madrugada para detener a los jóvenes, llevarlos, encarcelarlos, que en muchas ocasiones incluso bajo detención administrativa, que es una figura heredada del mandato británico en Palestina, donde la persona no sabe de qué se le acusa ni cuándo se le va a liberar, su abogado no sabe de qué le va a defender, no tiene derecho a visitas familiares. La problemática de Jerusalén es el intento de judaización de la ciudad todo el tiempo. No dan permisos a las familias para reconstruir las casas o ampliarlas, no dan permiso de construcción, no tienen servicios a pesar de pagar los impuestos como si fueran ciudadanos israelíes, no tienen los mismos servicios. Claro.
que tiene cualquier municipales, digamos, y los que estamos en la diáspora, pues cada zona tiene. Y en mayo del 2021, todo esto se ha ido al garete, porque se ha unificado toda la población palestina, sobre todo la población en los territorios ocupados en el Claro. 48, que llevaban 74 años, que ellos pensaron que esta gente se habrá olvidado ya de su identidad palestina, que intentaron israelizarlos, vieron que salieron a la calle diciendo Palestina libre del río al mar, y todos y todas estamos con la resistencia. Salieron grandes manifestaciones en Washington, en Nueva York, en Berlín, en Madrid, en París, en muchas capitales de Occidente, donde está el imperialismo, que es el primer bastión de apoyo para esa entidad de ocupación sionista. Sin duda, sin duda. Bien lo marcabas, ¿no? Esto de, para los impuestos, ser ciudadanos comunes como el resto, pero en lo que tiene que ver con los derechos, claramente se abre un océano, ¿no?, de diferencias. ¿Cómo es convivir prácticamente para el pueblo palestino con los desalojos, ¿no? Porque, por suerte, nos llegan imágenes de muchos voluntarios, ¿no?, ese voluntariado que en muchas oportunidades descienden en el aeropuerto para poder llegar y tomar, digamos, conocimientos de las situaciones, y es deportado, es enviado. También están los checkpoints, ¿no?, que permanentemente están fijando la ruta. ¿Cómo es convivir con el desalojo? Que de un día para otro aparezca una topadora o dos o tres y el ejército al lado y las familias queden prácticamente a la buena de su destino, ¿no? Pues imaginaros cómo es que tú inviertas todo lo que tienes, aparte de bienes materiales, tu esfuerzo en construir una casa para poder cobijarte en ella y tener un poco de tranquilidad, y que venga una orden del ocupante que te ha robado tu territorio y te ordene, venga la excavadora y te derribe tu casa, te la demuela, y además te hagan pagar los costes. Porque además cuando Terrible. vienen las excavadoras a derribar las casas, les hacen pagar los costes. Y a Desconocido, veces terrible. les dan unas órdenes de que demuelan la casa con sus propias manos. O sea, eso vive la gente en Palestina, en Jerusalén, en Cisjordania, en Beerseba, en el Negev, en el sur de Palestina. Eso lo hemos visto. Hemos visto el año pasado la campaña que salió en Al-Negev, que por cierto yo soy de ahí, originaria de Beerseba, del sur de Palestina. A las poblaciones beduinas las están arrinconando en Claro. una zona muy pequeña del sur, y con el pretexto de forestar el desierto. En primer lugar, esa zona de Palestina al norte del Negev no es desierto, es una zona muy verde, y desde Claro. antes de que llegaran incluso los ingleses, ya los palestinos ya la cultivaban. Pero cultivar el desierto o forestar el desierto es un crimen contra la naturaleza y el medio ambiente. Es Tal cual. cambiar la naturaleza del país, y Claro. además echar a la gente de sus lugares, de pastoreo, por ejemplo, o de cultivo, para poner pinos europeos. Eso es un crimen contra Es la naturaleza, un y la atentado población ha cultural, hecho frente. sin duda. Y eso es un proyecto financiado por el Fondo Nacional Judío, al cual denunciamos y pedimos a todo el mundo que denuncie y que no lo permita, porque lo primero están los derechos de los pueblos originarios, que ellos saben cómo es la naturaleza de su territorio y cómo tiene que ser. Sabemos también que cuando por ahí el beduino, ¿no?, el que sale a pastorear, excede un límite, es rápidamente corrido con plomo, con balas, como los pescadores, ¿no? Cuando por ahí están llegando al límite impuesto, también son, digamos, expulsados hacia lo que tiene que ver la costa a puro cañonazo. Esto que marcás, digamos, ¿no?, que es tan claro a los ojos de aquellos que vivimos en Latinoamérica y que entendemos, o que si bien analizamos, ¿no?, y seguimos empujando el revisionismo histórico y los derechos cercenados en esta reparación histórica de los pueblos indígenas o preexistentes al Estado en América Latina, vemos con ojos verdaderamente impertérritos como aquello que por ahí hemos contemplado hace mucho tiempo acá, o han contemplado generaciones pasadas, y que hemos tenido que volcarlos a los libros para poder conocerlo. Palestina lo vive en el siglo XXI, ¿no? Es increíble.
Y sin embargo, la gente lo está normalizando y mucha Claro. gente piensa que no hay nada que hacer y seguramente generaciones venideras nos van a echar la culpa y van a decir cómo es que lo han permitido. Lo mismo que estamos diciendo hoy en día, cómo es que se ha permitido la limpieza étnica de pueblos originarios, cómo es que se ha permitido el genocidio de personas judías en Europa, cómo se ha permitido esto. Pues hoy se está permitiendo en Palestina y se sabe, porque sí, seguramente hace 100 años igual en otros lugares del mundo no llegaba la información, pero hoy en día el mundo entero es un pueblo pequeño y todos Claro. tenemos a nuestro alcance la información si de verdad queremos abrir los ojos y verla. Sin duda. No quiero robarte más tiempo, Jaldía. Queda claro en lo particular que el pueblo palestino es extremadamente pacífico, ¿no? Por todo lo que has vertido, lo que has comentado, lo que vamos conociendo siempre, aquellos que hacen un voluntariado, aquellos que acompañan la resistencia palestina desde distintas partes del mundo y hacen llegar videos, testimonios, imágenes, nos queda muy claro que el palestino es un pueblo pacifista, ¿no? Se lo intenta demonizar, pero a las claras, después de tanta opresión, queda muy claro que es un pueblo sumamente pacífico. ¿Qué Yo solución? quiero, Sí, decime. yo quiero a ver, enfatizar una cosa. Una cosa es ser pacifista y otra cosa es rendirse. El pueblo Totalmente. palestino nunca ha tenido ejército, nunca ha atacado a ningún otro pueblo Claro. en su historia, pero lleva resistiendo con dignidad todo este tiempo y no va a dejar de luchar. Porque a veces se confunde cuando hablamos de pacifismo, Con la gente sometimiento, como nos dejarse someter. Claro. eso es Ujú. sometimiento, no me salía la palabra, Exacto. gracias. La gente nos pide que no responda a la resistencia Claro. palestina, que no luchen, y es que eso es imposible, es que eso no se le puede pedir a un pueblo que está atacado diariamente que no responda, que no se defienda. Lo que hay que hacer es reconocer que es una defensa y que es una resistencia y apoyarla y no permitir que se la criminalice o que la señale como organizaciones terroristas, como hoy en día Estados Unidos están poniendo al mundo entero una lista de organizaciones terroristas, entre ellas muchas de las organizaciones de defensa palestinas y otras organizaciones de la sociedad civil por el mero hecho de organizarse como sociedad. Sin duda, queda claro, lo que queríamos marcar justamente era esto, Jaldía, que se intenta demonizar un pueblo que no es otra cosa que defenderse de la opresión y el ataque de uno de los ejércitos más potentes y más poderosos del mundo. La última, para proyectar qué debería ocurrir más allá de una conciencia colectiva a nivel mundial que acompañe, ¿no?, el requerimiento legítimo del pueblo palestino para que Palestina vuelva a reflorecer, vuelva a ser esa Palestina no ocupada, ¿no?, hoy por hoy por lo que tiene que ver con el Estado sionista. ¿Qué debería ocurrir a nivel mundial más allá de la conciencia colectiva, sino en torno a políticas, si bien sabemos que los grandes marionetistas están detrás de esto, ¿no? Pues a nivel político yo creo que y a nivel de fuerzas y de potencias mundiales las cosas cambian. Igual es que estamos viviendo ahora un momento de cambio. Quizás no va a ser para mañana ni para el año que viene, pero estamos viviendo un cambio de fuerzas mundiales que son las que dominan el mundo y sabemos que Estados Unidos hoy en día no solamente está apoyando a Israel, sino está obligando a otros países a que apoyen o a que normalicen y tengan comercio y relaciones con Israel. Sabemos que impone sus leyes sobre otros países, incluso sobre la Unión Europea, países Sí, claro. soberanos como los que vivimos, al final acaban bajando la cabeza y cediendo y teniendo relaciones con un país criminal. Vemos cómo las Naciones Unidas, enseguida, después de lo que ha ocurrido el conflicto entre Rusia y Ucrania, cómo han sancionado a Rusia. Sin embargo, Israel hay más de 300 resoluciones de las Naciones Unidas y todavía no se ha sancionado Increíble. a Israel. Vemos cómo, por ejemplo, ponen un bloqueo sobre Cuba, sobre Venezuela, sobre Irán, sobre otras partes del mundo, porque lo dicta Estados Unidos y no pensamos en nuestros propios intereses y los intereses de nuestros países. Por eso tenemos que la conciencia de la sociedad civil es importante para nosotros también empujar a nuestros políticos, a Claro. nuestros gobiernos, a que no cumplan con los mandatos de Estados Unidos y a que miren por nuestro bien y por la justicia humanitaria y social.
no debemos mancharnos de sangre de las personas inocentes en Palestina, no debemos permitir que se siga vulnerando los derechos humanos porque hoy se vulneran en Palestina, mañana se pueden vulnerar en Argentina y sería algo normal porque como ya está permitido, se puede permitir Claro. en cualquier parte del mundo. El boicot como herramienta no Ujú. violenta la podemos practicar a nivel individual y colectivo en su forma comercial, económica, cultural, deportiva, cualquier forma de boicot es legítima y siempre ayuda, pero no es suficiente. No es suficiente, que tenemos que organizarnos como sociedad para incidir en nuestros gobiernos de que dejen de tener relaciones de ninguna forma con un Estado genocida. Lo mismo que ahora cuando pensamos en el régimen nazi y decimos se tenían que haber hecho cortar las relaciones, aislarlo y obligarlo a que dejara de perseguir no solamente a las personas judías, a las personas comunistas, a Claro. las personas enfermas, Ujú. mentales, a los gitanos, a varios grupos civiles que estaban perseguidos y estaban siendo asesinadas por el régimen nazi. Y hoy en día pensamos, pues se tenía que haber hecho algo. Pues hoy tenemos que obligar a nuestros gobiernos a que tomen medidas y que corten todas las relaciones y no tengan relaciones con un Estado genocida como es el Estado de Israel. Jaldía, agradecerte tu tiempo y el compromiso de poder continuar con esto. Reitero, la intención que tenemos no es hacer docencia, pero sí claramente es poder contar la otra parte de la historia, una historia escrita siempre con un poder dominante por encima de todos, donde los medios, en ese gran aparato multimediático que tiene el poder hegemónico en todo su esplendor, genera, digamos, en los sentidos comunes, una sola historia. Por eso la necesidad imperiosa de que se cuente la otra y qué mejor que una mujer palestina en la diáspora como Jaldía que pueda acercarnos esa partecita tan importante para poder generar ese debate necesario y después las conclusiones serán para cada uno. Jaldía, nuevamente agradecerte. Muchas gracias. Un Un fuerte placer. abrazo. Un abrazo. Jaldía estuvo con nosotros, una mujer palestina, militante de la causa palestina, charlando con nosotros y bueno, ha quedado claro, ¿no? Lo que tiene que ver con la resistencia, con la opresión de un Estado muy complejo, con un poder bélico notable y la resistencia de un pueblo que a duras penas se defiende, pero que de dignidad entiende mucho. Gracias por estar del otro lado, continuamos y seguramente habrá un segundo capítulo. Muchas gracias.